Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando iba a entrar Pedro, Cornelio salió a su encuentro y se echó a sus pies a modo de homenaje. Pero Pedro lo levantó diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú». Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones. Acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea». Todavía estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios, los creyentes circuncisos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. Pedro añadió: ¿se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que a nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedaran unos días con ellos. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamad al Señor, tierra entera. Gritad, vitoriad, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. A reading from the first letter of St. John. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que me ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios mandó al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo.
El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor. Y mi Padre lo amará y vendremos a él. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Remain in my Permaneced en mi amor. love. If you keep my Si commandments, guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. just as I have Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. I have told you this, Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. this is my commandment, Este es mi mandamiento, as I have loved que os améis unos a otros como yo os he amado. you. And this, Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. you are my friend. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os No mando. longer call you Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. I have called you A friend, ustedes los llamo amigos, because I have told you everything porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. You who chose me, No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido that will remain. y os he destinado para que vayáis y deis fruto My name. y vuestro fruto dure. This I command you, De modo que one another. lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando que os améis unos a otros. Our greatest need and Nuestro mayor deseo humano, nuestra mayor necesidad humana be loved. es amar y ser amados. Love also can be El amor también culture puede ser, quizás en nuestra cultura, abused la palabra más usada y abusada en el vocabulario humano. Es difícil imagining that love imaginar is so central in the Christian faith que el amor, that we just que es tan importante en la fe cristiana, puede ser simplemente utilizada tan meaning. descuidadamente, sin un verdadero significado. Dios Hijo asumió naturaleza humana Exactly what love is. para mostrarnos exactamente lo que es el amor. Just the Como mere cristianos, la mera mención de la palabra amor direct our minds debe dirigir nuestras mentes y corazones a Jesucristo, aquel que entregó su vida por sus amigos, each one of us. cada uno de nosotros, sus amigos. In his life, passion, En su vida, and resurrection, pasión, muerte y resurrección, Christ gave us Jesucristo supreme teaching nos dio su enseñanza that suprema love is de what que el always amor triumphs. siempre triunfa, Not death, no la muerte, but love. sino el amor, Not sin, no el pecado, but love sino el amor, always triumphs. siempre triunfa. That love Que proves itself, el amor increases itself by se demuestra a sí mismo, se aumenta a sí mismo al entregarse, sacrificial. un amor sacrificado que se entrega por completo. Pope St. John Paul II Es algo que el Papa Juan Pablo II solía mencionar a menudo, became incluso the vicar of antes de convertirse en el vicario de Cristo, the Pope. He would el say that Supremo Pontífice, el Papa. Él solía decir que uno no llega a conocer quién uno mismo es, sino himself away, al entregarse a uno mismo. to know who we Solamente llegamos a saber quiénes somos realmente al entregarnos are, sacrificial love. en un amor sacrificado. Jesus teaches us this. Y Jesús nos enseña esto. As the Father loves me, Así so como el I Padre me also enseña, yo también los amo a ustedes. Permanezcan en mi amor.
esta palabra, permanezcan, en el Evangelio de hoy, me parece que 5 veces conté, permanezcan. Es la palabra clave de hoy, permanezcan. This is important all throughout Eso es importante en todo el Evangelio según San Juan. Jesús dice esto directamente después de su discurso sobre la vid y los sarmientos. El Señor Jesús habla de sí mismo como la vid verdadera y su Padre como el labrador. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Y es la séptima y la última de las afirmaciones que comienzan con las palabras yo soy en el Evangelio según San Juan. Las anteriores que hemos escuchado son yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor Jesús en estas afirmaciones está revelando su identidad divina. Cuando Moisés encontró al Señor en el zarza ardiente, fue el Señor Dios quien se reveló a sí mismo como yo soy. Jesús está revelando a sí mismo en su sustancia. Se está identificando a sí mismo como Dios, Dios Hijo. Y nosotros profesamos en el credo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten la misma sustancia divina, son consustanciales. La imagen de una viña, cuando hablamos de la vid verdadera, que ser injertados o permanecer en la vid, no es desconocida en las Escrituras. La imagen de una vid tenía un significado rico para los judíos, puesto que la tierra de Israel estaba cubierta con diferentes viñas. Si alguna vez han ido a Tierra Santa, por donde cualquier parte que uno vaya hay viñas. He de admitir que como seminaristas teníamos la tentación de sacar el fruto de la vid porque se veía tan deliciosa. A lo largo del Antiguo Testamento, esta imagen se utilizaba en diferentes formas. Puesto que los profetas utilizaban la imagen de las viñas, no solamente tenía significado cultural, sino significado religioso también. Isaías habló de la casa de Israel como la viña del Señor. Jeremías dijo que Dios había sembrado a Israel como su vid escogida. La imagen de una vid también es algo que los profetas Isaías y Jeremías usaban como símbolo de deterioro, no solo de algo que diera fruto, sino lo utilizaban en el otro sentido, de que era algo corrupto, el deterioro. La profecía de Isaías hablaba de Israel como una viña que daba uvas silvestres. Jeremías dijo que Israel se había convertido en una vid degenerada y silvestre. ¿Por qué ocurrió esto? Volviendo a la palabra permanecer, permanezcan en mí. Que podemos escoger mediante nuestra propia voluntad, no permanecer. Podemos escoger contra Dios. Dios nos da esa libertad de escoger, y es a través de los sacramentos, la recepción de los sacramentos en especial, que somos injertados a Cristo, la vid. Así como en cualquier viña, las vides hay que podarlas para que crezcan y den fruto. Ser podados es diferente a ser cercenados de la vid.
En nuestras vidas espirituales nos hace falta ser podados. Recordemos el ejemplo de permitir que un arbusto crezca fuera de control. Permitir que un arbusto de rosas crezca fuera de control. Cualquiera que sepa algo acerca de arbustos de rosas, y yo no, el padre Joseph les puede contar acerca de ello, pero cualquiera que sepa algo acerca de arbustos sabe que los arbustos de rosas deben ser podados muy precisamente para que las rosas florezcan. Y es igual con cualquier otra vid, con cualquier otro jardín que tengamos, como el que tenemos en la parte de atrás del monasterio. Hay que ser cultivado, tiene que ser atendido para que crezca. Igual es en nuestras vidas espirituales. En realidad es el Espíritu Santo, el que escuchamos en las lecturas de hoy, que es el que realmente nos poda. Y esta es una decisión, es algo que le pedimos a Dios, que nos pode. En nuestra vida de oración, le pedimos al Señor, Señor, ¿qué hace falta podar en mi vida? Hay cosas que quizás hayan, ciertos hábitos de los que soy culpable. Quizás haya cosas en mi vida a las que estoy apegado que deben ser cortadas. Quizás, como hacemos a veces en la vida religiosa, tenemos cheques de pobreza y de Adviento, y si no hemos utilizado nada en un año, hay que regalarlo, dárselo a los pobres. Si uno no se de ropa que uno se ha puesto en un año, probablemente no se la va a poner nunca más. Simplemente sáquenla del armario, empáquenlo y llévenlo a los pobres. Así es como somos podados, al no apegarnos a las cosas. El Señor Jesús enfatiza la necesidad de nuevamente permanecer injertados, de permanecer en Él. Si pensamos en una rama bien grande que se cae de un árbol después de una tormenta y la rama en el piso rápidamente empieza a marchitarse y a morir, y apartado del árbol, la rama no puede recibir la savia para alimentarse. Si la rama es lo suficientemente pequeña y es salvable, la rama puede ser injertada de vuelta a la vid. Muchas personas que trabajan en la horticultura saben que uno puede incluso injertar una rama a una vid que normalmente no pertenece ahí, y que al injertar ese sarmiento a la vid, si uno lo hace correctamente, entonces la savia de la vid que da vida permite que el sarmiento crezca y que produzca incluso un fruto que no estaba ahí antes. Hacen esto en la producción de diferentes uvas que producen diferentes vides. En la vida de la gracia, nuestras vidas espirituales, el Espíritu Santo es la savia que da vida, que nos mantiene injertados a Cristo, la vid verdadera. El Espíritu Santo permanece y nos ayuda a permanecer en el amor de Cristo. San Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 5, el amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vale la pena memorizar ese versículo. El amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esta imagen, ¿qué les recuerda? Que algo es vertido en nuestros corazones. El bautismo, quizás San Pablo tuvo eso en mente cuando estaba escribiendo esto.
El amor de Dios ha sido vertido en nuestros corazones y nos ha sido dado. Y hablando de dones espirituales, San Pablo dice en la primera a los Corintios, número 12, versículo 3, nadie puede decir que Jesús es Señor excepto por el Espíritu Santo. Y podemos decir con nuestras bocas que Jesús es Señor, pero realmente me he sometido a la autoridad de Cristo. Jesús reina en mi vida. Eso es lo que significa estar injertado a Cristo. Permitir que el Espíritu Santo sea aquel que verdaderamente diga esas palabras. Jesús. El Espíritu Santo hace posibles los mandamientos de Jesucristo y así como promete hoy en el Evangelio, los hace gozosos. Gozosos al vivir los mandamientos. Jesús hace de la caridad un mandamiento nuevo. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros, así como los he amado yo a ustedes. Que ustedes se amen también unos a otros. Y ahí tenemos esa palabra, como yo. Como yo los he amado. El acto supremo de amor. Jesús quiere que lo amemos y a los demás como Él nos ha amado. Y esto es posible nuevamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que vive y ama a través de nosotros, su amor divino, su caridad. Y la caridad es la virtud teológica mediante la cual amamos a Dios por encima de todas las cosas, por su propio por el bien y el de nuestro prójimo como a nosotros mismos, por amor a Dios. La caridad en latín, caritas, significa amor divino. El amor de Dios que vive en nosotros. Cuando esta virtud es ejercida, es Dios que vive, es Dios que ama a través de nosotros. Cuando se escoge la caridad en la vida cristiana por voluntad, es Dios quien vive y ama mediante nosotros. Al pedirnos que cumpla sus mandamientos, Jesús nos pide que seamos obedientes a Él, así como Él fue completamente obediente a su Padre. Obediencia presupone que estamos dispuestos a escuchar la voz de Cristo y al escucharlo, responder a Él. Verdaderamente permanecer en el amor de Cristo requiere toda una vida, ¿no es verdad? De tribulaciones, sufrimientos, perseverancia e incluso persecución. Aprender cómo permanecer. San Pablo habla muy elocuentemente en su carta a los Gálatas acerca del amor de Dios que vive en nosotros. Él dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive dentro de mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. El Señor Jesús dice en el Evangelio de hoy nuevamente, no son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los ha elegido a ustedes. Y los he destinado para que vayan y den fruto, un fruto que dure. Permanecer en Cristo es un don, y es un don que el Espíritu Santo está listo y dispuesto a conceder a cada uno de nosotros. Lo único que debemos hacer es constantemente, a diario, pedir, pidan y recibirán.